Puede sentarse, amado. En esta hora, hermano, yo quiero que usted me preste atención para que la palabra del Señor haya un espacio apropiado en su vida. Muchas veces nosotros escuchamos, pero no escuchamos bien porque estamos tan distraídos. Yo quiero que ahora usted preste atención. Dígale al que está al lado suyo, no me interrumpa por nada. Si puede, hermano, aguántese, no vaya al baño tantas veces. Gloria al Señor. El Señor, hermano, nos ha llamado a nosotros los que hemos recibido su palabra con un propósito, y para eso le podríamos a este sermón de esta tarde, para esto fuiste llamado. Cuando usted es llamado, hermano, por ejemplo, para enlistarse a la milicia, es llamado con un propósito. Por ejemplo, recuerdo hace muchos años atrás cuando en los países, ¿verdad?, que había guerras civiles, quizás se le mandaba mandatorio a todos los muchachos que se enlistaran para ir al ejército, para pelear y defender la patria. También en los Estados Unidos, en tiempos de guerra, ¿verdad?, lo que fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial, enviaban correspondencia a todos los jóvenes para que se enlistaran en el ejército. Y era con un propósito, hermano. Les hacían un llamado con un propósito. Todo llamado tiene un propósito. Cuando a usted le llama a alguien y no le dice el propósito, por qué le está llamando, lo primero que usted quiere saber, ¿verdad?, es ¿por qué me estará llamando el hermano Salomón? ¿Qué le estará pasando a la hermana? ¿Por qué me está llamando? Una de las cosas que usted quiere entender es el propósito del por qué lo están llamando. No sé si a usted le pasa lo mismo. Pero cuando a mí me llaman y me dice, yo veo en el teléfono quién es, yo digo, bueno, este hermano me está llamando con algún propósito. Pues Dios a nosotros, hermanos, su palabra dice que Dios nos ha llamado a nosotros con un propósito. Y que ese propósito, hermano, tiene una razón de ser. Un llamado con propósito. La iglesia del Señor tiene un llamado con propósito. ¿Cuántos de aquí se consideran iglesia del Señor, hermano? La iglesia del Señor tiene un propósito. Y ese propósito para el cual Dios lo ha llamado a usted no es solamente para que usted venga un día a la semana y después se olvide. No, usted ha sido llamado con un propósito. La palabra dice, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Seguir las pisadas, las huellas del Señor es uno de los propósitos por el cual Dios nos ha salvado. Muchas veces nosotros queremos parecernos a otras personas que no es la persona de Cristo. En mi caminar con Cristo yo he visto a muchos cristianos imitando a otros cristianos, imitando la unción de otro, tratando de hablar como el otro habla, tratando de, en los cantantes nosotros vemos esto, que muchas veces queremos imitar la voz del cantante, cuando Dios a nosotros nos ha dado una voz preciada, hermano, única a cada uno de nosotros. Y Dios nos ha llamado para que cada uno de nosotros le sirva en el propósito que Dios le ha llamado. A usted Dios le ha llamado con un propósito, entonces usted tiene que desarrollar ese propósito. Imagínese usted, el soldado recibe un llamado y al llegar el soldado a enlistarse en el ejército, lo primero que recibe es un uniforme. Y en ese uniforme, hermano, el soldado tiene que tener una disciplina de mantener el uniforme bien planchadito. No se puede andar arrugado en el ejército. Recibe el uniforme y en ese uniforme recibe una consigna, hermano. Y esa consigna es que está subordinado ante una autoridad superior dentro de la milicia. Es decir, hay un sargento, hay un oficial, hay un capitán, hay un cabo, hay un subteniente y así sucesivamente. Y el soldado, hermano, a la hora que recibe la orden de levantarse, se tiene que levantar para hacer aseo, para asearse. No puede andar el corte de pelo que él quiere. No puede andar y levantarse a la hora que él quiere, porque ha sido llamado a la milicia con un propósito. Y ese propósito a él, hermano, le hace responsable de llevar a cabo la misión en la milicia. Nosotros los cristianos hoy en día
nos hemos desenfocado de cuál es nuestro llamado. Nuestro llamado tiene que ver con seguir las huellas del Maestro, seguir las pisadas de Jesús. No esté siguiendo, hay mucha gente que está siguiendo al hombre para que le profetice y no está siguiendo las pisadas que están escritas en la palabra del Señor. Hay mucha gente que se está desviando completamente del propósito. Imagínese un cristiano que no entienda cuál es el propósito por el cual Dios lo ha llamado. ¿Cuántos de aquí se consideran llamados? Yo anoche, hermano, estaba en una de esas vigilias y le decía yo al Señor una pregunta. Señor, dime algo. Yo soy pastor, fui pastor o voy a ser pastor. Mire, pregunta. Yo soy pastor, fui pastor o voy a ser pastor. Dime algo. ¿Cuántos han pasado por una crisis, hermano? Una crisis de fe. Una crisis de fe. Cuando usted pasa una crisis de fe, hay muchas preguntas. Y allí en el montecito donde yo voy a orar, hermano, estaba esta madrugada. Había unas nubes oscuras como que iba a llover. Yo digo, Señor, si llueve hoy me mojo aquí contigo, pero yo quiero que tú me digas, fui pastor, ya soy pastor o seré pastor. Y de ahí el Señor, hermano, me dice, para esto fuiste llamado. Para esto fuiste llamado. Para seguir mis pisadas. Pero muchos de nosotros queremos que Dios nos siga a nosotros. Para el lugar a donde Dios no nos ha llamado. Y para hacer las cosas que Dios no nos ha dicho que hagamos. Y el Señor me dice a mí, para esto fuiste llamado. Para que tú sigas las pisadas mías. Para que tú camines por la senda que yo te he señalado. Mira lo que dice la palabra del Señor. En el Salmo capítulo 25 o 27, verso 10. Hermano, dice la palabra ahí. Oiga, eso es precioso. Dice, las sendas de Jehová todas son verdad. Los caminos de Dios, hermanos, que Él quiere que caminemos, todos son verdades. Pero a muchos de nosotros nos gusta seguir caminos, hermanos, misteriosos, a donde no hay nada seguro. Hay muchos de nosotros que nos gusta vivir una vida a ciegas, a tientas, sin dirección, sin propósito. Estamos caminando en sendas que no conocemos. Mas Dios dice que Él ha enseñado el camino a los pecadores. Oiga, que Dios ha enseñado sus sendas a los pecadores. ¿Para qué? Para que no se pierdan. Yo me pregunto, hermano, ¿cuántos, al igual que quizás Job, han maldecido el día que nacieron? ¿Cuántos se han quejado por alguna cosa que les ha pasado? Pero hay algo que yo quiero que usted entienda con eso. Las pisadas de Jesús, las huellas de Jesús, las sendas de Jesús, no es fácil seguirlas. ¿Sabe por qué? Porque en este camino a seguir, hermano, nosotros vamos a encontrarlo, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo 11:29. Jesús dice que sus sendas, oiga, sus caminos, sus huellas, sus pisadas, dice que venid a mí que soy manso y humilde de apariencia. ¿Lo leyó? Venid a mí que soy manso y humilde de apariencia. Así dice, hermano. De apariencia. No, dice de corazón. Cuando a usted le prometen algo y involucran el corazón, usted está entendiendo que lo que esa palabra tiene peso, tiene valor, que le están diciendo algo de lo cual usted se debe de confiar. Por ejemplo, te juro con mi corazón. ¿A cuántos le han jurado con el corazón? Te prometo con el corazón. Pero el Señor dice, mis sendas, oiga bien, las pisadas para que Dios lo ha llamado. Por eso es que yo no le creo a cristianos que muchos hablan, hermano. Yo siempre tengo esto. Yo me fijo en los frutos. Una persona tiene frutos, es una persona cuánime, que se puede confiar en esa. Pero si una persona no tiene fruto, es una persona en la cual yo no me puedo confiar. ¿Sabe por qué? Porque los frutos de una persona hablan cuál es su senda, cuál es su camino. Y el Señor dice ahí en Mateo 10:29, seguidme porque soy ¿qué? Manso y humilde de corazón.
Es decir, que las pisadas del Señor, el camino del Señor, la senda del Señor, está llena de principios. Y esos principios, ¿cómo son esos principios? Mansedumbre, sencillez, humildad, no de aspecto, ni de carácter, ni de vestimenta, sino que es de corazón. Las personas, hermanos, que siguen las pisadas de Jesús se deben dar cuenta, oiga, que dice: yo soy manso. ¿Cómo es usted? ¿Está siguiendo las pisadas de Jesús? ¿Está siguiendo las huellas de Jesús? ¿Hay mansedumbre en usted? ¿Hay humildad en usted? ¿O es una humildad o una apariencia nada más? Los cristianos que no conocen cuál es el llamado y para qué hemos sido llamados. ¿Para qué hemos sido llamados? Para imitar a Cristo. ¿Qué es imitar a Cristo? ¿Cuántos han tratado de imitar a una figura pública, hermano, del aspecto allá social? Muchos, ¿verdad? Imitan, se compran la ropa, hermano, del modista ese, hermano, de esa modista, y imitamos su voz, imitamos si es un deportista, celebramos los goles. Yo he visto un muchacho de la iglesia celebrando los goles como Cristiano Ronaldo, hermano, pero él no es Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo gana millones de millones. Ojalá ese muchachito gane un día para que nos preste para el templo, hermano. Pero imitar, la imitación, la iglesia está llena de mucha imitación hoy en día, y a eso Dios no te ha llamado. Dios no te ha llamado para que tú estés imitando al hombre. Dios no te ha llamado para que tú estés detrás de caminos oscuros, escondidijos, hermano, que tú estés en una senda a la cual tú no conoces. Dios te ha llamado para que sigas las pisadas de Jesús, seguir las huellas del Señor. Oh, hermano, manso y humilde de corazón. Mira lo que dice. ¿Qué hizo Jesús? Hermano, dice que dice que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual dice no hizo pecado porque tenía un propósito, hermano, ni se halló engaño en su boca. ¿Cómo está su boca, hermano, comparada a la de Jesús? ¿Será que nuestra boca es igual a la de Jesús? Nuestra boca, Lamentaciones capítulo 3, hermanos, de verso 40, dice: Dios, en el poder de la boca está la palabra de bendición y de maldición. Es decir, la boca de Dios, hermano, es decir, sabemos por la palabra que pues Dios es espíritu, pero a Él se nos ha revelado en Cristo. Y la boca de Jesucristo, esa parte humana, ¿cómo era hablaba, hermano? Cuando Él abría su boca, Él decía, mire lo que decía Jesús, Mateo 5, hermano. Mire lo precioso que es nuestro Señor, hermano. La boca de Jesús, cuando Él estaba enfrente de las multitudes, Él no estaba fanfarroneándose, hermano, como hay muchos cristianos. Ay, yo quiero que escuchen mi acento castellano, español, costarricense, colombiano. Mire para allá. No. Dios no estaba, hermano, fanfarroneándose. Mire, usted no pierda su acento, hermano, porque si usted pierde su acento, pierde su identidad. Óigame, trate de hablar claro, sí, pero no su acento, no lo pierda. Jesús no fanfarroneaba, hermano, cuando estaba enfrente de las multitudes. Jesús va en Mateo capítulo 5, dice que viniendo la multitud subió al monte. Miren lo que es la boca de Jesús. Y sentándose, vinieron a Él sus discípulos. ¿Será que aquí hay discípulos de Jesús? Pues ya lo vamos a ver. Dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, primero, bienaventurados los pobres. ¿Cómo usted está viendo a los pobres? El mundo globalizado hoy en día del pobre está haciéndose rico. Hermano, una de las injusticias más grandes que yo veo es que hoy en día al pobre se le quita y al rico se le da. Y Jesús dijo eso. ¿Pero por qué? Porque hay una injusticia, hay una desigualdad. Y en esa desigualdad Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, oiga, en espíritu, es decir, aquellos tratables, porque de ellos es
el reino de los cielos. Aquellos que tienen un espíritu pobre, hermano, es aquel que no está lleno de orgullo, que cuando ha cometido un error, cuando él tuvo la culpa, cuando ella tuvo la culpa, en su pobreza de espíritu reconoce su error y va y enmienda su error, hermano. Mire, y Jesús dice: bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos. Y él sigue abriendo su boca y dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Qué hace usted cuando ve a alguien llorando? A ver por qué estará llorando, como dice, se merece lo que le está pasando, hermano. Y Jesús sigue diciendo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos. Oiga, hermano, estos son los discípulos de Jesús, porque ellos alcanzarán misericordia. Y bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es decir, Jesús está diciendo quiénes son bienaventurados y quiénes son sus discípulos. Él ve las multitudes, pero él le habla a las multitudes y le dice: entre todos ustedes que están aquí, estos son los bienaventurados, estos son mis discípulos, los pobres de espíritus, dice ahí, hermano, los que lloran, y dice el verso 10, dice así: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y dice: bienaventurados sois cuando por la causa mía os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Hermano, seguir las huellas de Jesús no es un camino de una carpeta roja. Hay muchos cristianos que no quieren pasar vicisitudes, es decir, problemas, no quieren pasar angustia, dolencia, no quieren pasar, hermano, dolores de cabeza. Déjeme decirle que ese no es el evangelio de la Biblia. El evangelio de la Biblia está lleno de obstáculos. Jesús, hermano, ¿cuál fue el camino que Jesús tuvo que recorrer? Primero, hermano, Jesús al nacer, mira el camino de Jesús. Al nacer, cuando él tenía alrededor de 2 años, hermano, empieza a ser perseguido por Satanás. Al nacimiento de Cristo, ¿a dónde nació Cristo? ¿En cuna de oro? No, nació en un establo. Pero todos nosotros hoy trabajamos para que nuestros hijos nazcan, hermano, en cualquier lado. Yo no estoy de acuerdo, hermano, con aquellas personas que quieren ser madres y no quieren sentir dolor. Yo no estoy de acuerdo con eso, hermano. Usted me dice: pastor, este es mi cuerpo, esta es mi vida. Pues discúlpeme, hermano, pero en la Biblia dice: en el mundo tendréis aflicciones. Por eso cuando usted para, hermano, yo no he dejado a mi esposa que se ponga esa epidural cuando está pariendo, porque yo digo: mi mamá tuvo 12 y no se puso eso, ni sabía que existía. Ese pastor es bien duro. No, hermano, es que a veces, por chinchinearnos tanto, nosotros nos volvemos de papel, nos volvemos desechables, hermano. El camino de Jesús al nacer, él nace en un humilde pesebre. Oh, hermano, pero si hoy, hermano, no hay una king size en mi casa, no está bien, hermano. Acuérdate a dónde nació tu Salvador. Hay muchas personas que les da vergüenza decir que al venir a este país durmieron en el suelo. ¿Quién de los que hemos venido antes, hermano, cuando se venía? Dígame, ¿quién no durmió en el suelo, hermano? ¿Quién no durmió en el suelo? Pues las pisadas de Jesús. Jesús a los 2 años, hay una persecución, hermano, de niños. Jesús tiene que huir con sus padres a Egipto. De allá a Egipto, él viene. Y cuando de Egipto viene, hermano, nosotros encontramos en el evangelio de Lucas que él tenía como 12 años. Viene a la tierra de Nazaret. Y en Nazaret, ¿qué le decían a Jesús, hermano? Ahí está el hijo del carpintero. Y otros decían: allí está el hijo del lechero, allí va el bastardo. Los líderes religiosos decían: allí va el comunista, allí va el revoltoso. Otros le decían: allí va el diablo, allí va el príncipe de los demonios. Ay, pero que a las fresitas de hoy en día no se les puede decir que son pecadores y que se arrepientan porque se molestan.
Ay, somos bien fresas, hermano. Bien delicados. Oh, nos hemos vuelto delicados. Hermano, acuérdate que tienes que seguir las pisadas de Jesús. Y las pisadas de Jesús, ¿qué más le decían a Jesús? Imagínate, a ti te dicen mundanos y te ofende. A Jesús le decían príncipe de los demonios, que por Belcebú echaba fuera a los demonios. A Jesús le decían que no era hijo legítimo del matrimonio de María y de José. A Jesús le decían revoltoso, revolucionario. A Jesús le decían hijo de fornicación. Oh, para nosotros los de hoy, de este siglo, hermano, a nosotros no entendemos lo que significa eso. Pero lo había de entender 60 años atrás, hermano. Que a usted le dijeran bastardo era como matarlo. No tendría poder aún para llenar una planilla de trabajo 60 años atrás. Si usted era hijo fuera del matrimonio, no tenía muchas chances de obtener ese trabajo. Hoy de gracias a Dios, hermano. Porque mientras el pecado abundó, la gracia también abundó. Ahora mire esto. Jesús dice que tenemos que seguir las pisadas de Él. Pero el problema ¿cuál es hoy, hermano? Que cuando nosotros seguimos las pisadas de Jesús, dice, Él no hizo pecado. Claro, por nosotros dice que no se halló engaño en su boca. Y el verso 23 dice, quien cuando le maldecía, ¿cómo hacía Él? No respondía. ¿Cómo es usted cuando la doña se pone seria en la casa, hermano? ¿Cómo es usted? Que a veces es bien fácil adorar a Dios, hermano. El problema es cómo se pone usted cuando el don se pone medio bestia en la casa. ¿Cómo responde usted? Dice que él no respondía. Miren lo que dice ahí, hermano. Es que es claro, dice, quien cuando le maldecían, dice que no respondía con maldición. Isaías 53 lo explica mejor, hermano, el verso 7. Dice que como cordero fue llevado al matadero y enmudeció. Nosotros solo nos ponemos mudos para no evangelizar y testificar de Cristo, pero para ir para todo abrimos la boca, hermano. Jesús enmudeció ante sus adversarios, ante los que lo maltrataban, ante los que lo llevaban a la crucifixión. ¿Y cómo hacen los cristianos hoy? ¿Oíste que fue dicho, no pagarás a nadie mal por mal porque mía es la venganza? Los cristianos, hermanos de hoy, ¿a quién le dejamos nuestras cuestiones personales? Tienes que dejársela a Dios. Pero hoy, hermano, no, hombre, si hoy le amenazan con la migra, el FBI, el policía, el marín, el ejército, hoy a todos, hermano, tiente de algo que no le gusta. No, ya te voy a echar la policía. Mira, te van a venir y te van a llevar. Esos son los cristianos de hoy, ¿sabe? Oh, fresa, hermano, papel descartable. Las pisadas de Jesús, oiga, el camino de Jesús que nosotros debemos de llevar es un camino de principios. Un camino de principios. Paraos en los caminos antiguos y preguntad, dice el profeta Jeremías, por sus sendas. Y ved cuál es la senda y andad por ella. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Por qué esos viejitos de antes eran tan felices, hermano? Bueno, porque ellos sabían que se iban a morir una vez. Hoy no, hay gente que hoy quiere morirse 2 veces. ¿Sabe por qué? Me voy a casar, pero si no me funciona me divorcio. No, hermano, aquella gente era feliz porque sabía que solo se moría una vez. Se casaba y ahí se quedaba. Y hoy esta generación, ¿por qué no es feliz? Porque está con él o con ella en la casa y está viendo, aquella es mejor que esta, aquel es mejor que esto. Y si me divorcio, creo que me va bien. Por eso no son felices, porque no saben agradecer lo que Dios les da, hermano. Esa gente de antes era feliz porque sabía que iban a tener una esposa y que esa esposa era hasta que Dios se la llevara o se lo llevara a ellos. ¿Y cómo es hoy, hermano, hoy en día? No, hermano, hoy en día pues está difícil casarme porque si me caso los problemas hay, el diablo se va, hermano. Por eso no eres feliz, porque no sabes lo que quieres. No sabes lo que quieres. La senda antigua está marcada por principios.
Cuando yo hablo de principios, hermanos, hay cosas que tú no debes de violar en el caminar con Cristo. Por ejemplo, uno de los principios que el Señor nos manda es a llevar su cruz todos los días. Y llevando la cruz de Cristo, leímos que dice: seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Llevar la cruz de Cristo, te ganarás en amistades dentro de tu familia, dentro de tu entorno. Hay gente que no le gusta verte a ti feliz, que no le gusta verte a ti triunfar, vivir un estilo de vida diferente. ¿Sabes por qué? Porque el diablo siempre quiere llevarle la contraria a Dios. Y el diablo te ofrece sus sendas anchas y que tú camines a las anchas del mundo. Esa es una cosa. Pero los principios que marcan el camino que Dios nos ha dejado para que nosotros sigamos su huella es un camino. Jesús dice, oiga bien, los principios que Jesús enseñaba. ¿Qué decía Jesús como el primer principio? Ama a Dios sobre todas las cosas. Tenemos un problema con eso. Ama a Dios sobre todas las cosas. Hoy, ama tus sueños sobre todas las cosas. Ama tu profesión sobre todas las cosas. Ama tus deseos sobre todas las cosas. Ama tus metas sobre todas las cosas. Cuando la Biblia dice, amarás al Señor tu Dios, ¿sobre qué? Sobre todas las cosas. ¿Qué son cosas, hermano? Dice que en el mundo, primera de Juan 2:15 nos habla, dice que en el mundo hay muchas cosas. Vanagloria, deseos, placeres. El Señor nos pone un principio que para seguir sus pisadas debemos amarlo a Él más que todas las cosas. ¿A quién usted está amando más? ¿A quién usted está amando más? Hay mucha gente, hermano, que por no saber su llamado no tiene principios. Y una de las cosas cuando hay alguien, una persona sin principio es una persona que no sabe, todavía no ha definido a qué le va a decir sí y a qué le va a decir no. La Biblia pone un principio: vuestro sí sea sí conforme a la palabra de Dios, y vuestro no sea no conforme a la palabra de Dios. ¿Cómo se llama eso? Principios. Sí, aleluya. Vuestro sí es sí. ¿Es cristiano usted, sí o no? Sí. Medio cristiano. No hay medios cristianos. Hay cristianos, hay discípulos, hermano. ¿Cómo es usted? La palabra de Dios habla de este principio: vuestro sí sea que sea sí y vuestro no sea no. Ahora, somos discípulos de Cristo. Dice la palabra, ni Él amenazaba, no respondía con amenazas, ni amenazaba, sino que encomendaba la causa, oiga, al que juzga justamente. Una causa que usted tenga, si usted tiene un complaint, una queja, un desacuerdo en esta vida, si usted dice, Señor, ¿por qué no me diste una nariz más grande? Pues usted tiene un problema psicológico, trátese con el psicólogo, no con Dios, porque Dios todo lo hizo bueno y perfecto. Ay, Señor, ¿por qué no me diste el pelo colocho, arrizado, curly? ¿Por qué? Quéjese con quién. Vaya al estetista si es que usted tiene ese problema de psicología. Váyase. Gaste su dinero en lo que no es pan, en lo que no sacia, en lo que no alimenta. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Hay muchos cristianos, hermanos, que tienen que gastar $60 al mes, a la semana, haciéndose la estética, porque no son felices con lo que Dios les ha dado. Y la Biblia dice que tienes que tener un principio de no gastar tu dinero en lo que no es pan, en lo que no sacia, en lo que no te edifica. No lo tienes que hacer. Pero estos son principios. Y cuando tú no tienes esos principios, ¿qué haces? No sabes a qué decirle sí, no sabes a qué decirle no. Por ejemplo, cuando un cristiano no tiene principios, el jefe le dice, el domingo te quiero trabajando extra, el jueves también y el martes también. Ah, ok, está bien. Como dice el que no tiene principio, Dios me está bendiciendo. Pero el que tiene principio dice, Dios me está probando a ver cuánto lo amo. Porque hay mucha gente, hermano,
Y estos cuantos no tenemos la experiencia, los que diezmamos, hermano. Cuando dejamos de diezmar, no es cierto que el mecánico nos lleva el dinero porque se nos arruina el carro, hermano. Aleluya. O vamos al médico y las pastillas aquí sin seguro, hermano. Pagué $600, hermano, por 24 inyecciones esta semana. Pequeñitas las cositas. Hermano. Pero nosotros debemos de entender que las sendas que Dios ha escogido para nosotros son sendas verdaderas, a donde Dios, oye bien esto, Dios te dice: si sigues mis pisadas, oiga bien esto, si sigues mis pisadas, dice el Señor, que dice: yo le daré que se siente conmigo, cenaré con él y él conmigo. Y cuando él dice, no los va a negar delante del Padre ni de sus santos ángeles. Pero el problema de nosotros, ¿cuál es, hermano? Cuando nosotros nos sentimos amenazados, inconformes con algo, lo primero que hacemos es ver a quién le sacamos cosas. Mire, hay muchas, yo hermano, no estoy de acuerdo en muchas áreas en explotar los sistemas, hermano. Yo creo que si usted no necesita algo, pues déjelo para otro que sí lo necesita. Seamos buenos ciudadanos. Seamos buenos hijos de Dios. Llevemos las causas a quien nosotros debemos de llevar nuestras causas. Como hermanos, nosotros somos a veces incoherentes. Dice la palabra, el tercer principio, primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Escucha bien esto. Y el segundo principio es sí conforme a la Biblia o no conforme a la Biblia. Tu respuesta es sí o tu respuesta es no conforme a la Biblia. Son principios, hermano. Dios no está diciendo ahora es medianoche. No, es noche, es noche. O es día, es luz o es tiniebla. Son principios, hermanos, que nos enseña la naturaleza. ¿Eres hijo del día o eres hijo de la noche? ¿Le pertenece usted a Cristo o le pertenece a la religión? Porque hay mucha gente que lo que tienen es una religión y no están siguiendo a Cristo. Cristo es, hermano, el único que nos va a enseñar las sendas de la vida. Para esto fuiste llamado, dice el Señor. Ahora, el tercer principio es, hermano, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué hizo Jesús, hermano? Aún a los enemigos que lo estaban clavando en la cruz del Calvario, ¿qué dijo él? Perdónalo, Señor, porque no saben lo que ellos están haciendo. ¿A cuántos de nosotros nos cuesta seguir la pisada de Jesús cuando se trata de perdonar? Hermanos, yo me quedo anonadado muchas veces. ¿Por qué hay cristianos que les cuesta perdonar? ¿Por qué? ¿Por qué hay gente que le cuesta perdonar? ¿Sabes por qué hay gente que le cuesta perdonar? Primero es porque no conocen al que les ha perdonado todos sus pecados. Segundo, hermano, no pueden perdonar a su prójimo. ¿Sabe por qué? Porque quieren ver la venganza, quieren tomar la venganza en sus propias manos. Pero el Señor, ¿qué dice, hermano? Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La iglesia no está llamada, hermano, a tomar la venganza en las manos. Dios no nos ha llamado a eso, hermano. Dios nos ha llamado a perdonarnos unos a otros vuestras ofensas. Y dice, si vosotros no perdonáis vuestras ofensas, tampoco mi Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. Es decir, ¿qué tenemos que hacer nosotros? El principio es sencillo, hermano. Las pisadas de Jesús están sencillas. ¿Cuántos quieren ir al cielo con estos principios? Primero, ama a Dios sobre todas las cosas. Segundo, tú sí seas conforme a la Biblia y tú no seas conforme a la Biblia. Por ejemplo, voy a decirle esto. ¿Por qué hoy en día escasean los matrimonios en la iglesia, en las jóvenes cristianas? Digo yo esto. Escasean los matrimonios por falta de principios. Es decir, nosotros tenemos que sembrar principios en la iglesia.
Y esos principios le tocan a las autoridades competentes, que son los padres. Después la iglesia debe de estimular a nuestros jóvenes. Por ejemplo, yo siempre voy a estar diciendo, cásese Roberto, cásese Dago, porque yo sé que están ya en etapa de responsabilidad. Yo siempre voy a estar diciéndoles a ellos, cásense. ¿Por qué? No le voy a estar diciendo, llévesela, róbesela. No, yo no voy a decir eso nunca, jamás, porque ahí no es, hermano. Tu principio, si hermana Stephanie le dice un changuito por ahí, Stephanie, vete conmigo para la casa y vivamos juntos. La Biblia dice no, o la Biblia dice sí. Dice no, sí, principios, tan sencillo. ¿Qué dice la Biblia del yugo desigual? Amarre un burro con un caballo, un buey con un burro. ¿Funciona eso? Principios, hermano, ¿sí o no? Aleluya. ¿Cómo te vas a ver tú, muchachita, que te acompañes? Imaginen, yo no sé, la vida de ustedes es suya, pero yo como pastor tengo que decir, seguir las pisadas de Jesús. Jesús se abstuvo de muchas cosas, hermano. Y nosotros tenemos que abstenernos también de muchas cosas, deleites, placeres que el mundo nos ofrece. Por honrar a Dios tenemos que abstenernos. Imagínense, la jovencita no fuma, se halla un fumador y marihuano. Buena loción va a tener tu ropa toda la semana. Llega ahí todo borracho y ha visto el borracho que echa baba, ahí una espuma toda fea. Bésame, mi amor. Y ahí va a ir la hermana, como no tuvo principio, a limpiarse con toda aquella putredumbre. Tienes que cambiar sus pantalones hechos. Pero el principio de Dios es sí o no. ¿Quieres ser mi novio? ¿Quién tú eres? Yo soy el bartender del bar tal. No, yo soy el ministro, la ministra de la iglesia tal. No hay comunión, no hay coinonía. Ah, yo soy el bailarín de tal cabaret. Yo soy el adorador de tal iglesia. Ah, ¿verdad que son cosas opuestas y diferentes? Principios que la iglesia debe entender, que son trazados por Cristo. Y esto no es doctrina de hombre, esto es mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios es claro, hermano. Los principios es sí o es no. Ama a tu prójimo y perdónale sus ofensas. Y cuando tú seas el ofensor, ve y pide perdón. Principios para ser felices. Con estos principios tú no vas a tener chance de vivir una vida amargada, un cristianismo a media, un cristianismo rutinario. No tendrás chance. ¿Por qué? Porque todo camino que está basado en principios, hermano. La construcción tiene una norma, un principio. Si usted va a establecer un building, un edificio, el principio, hermano, de ese edificio no es el roof, no. El principio es un diseño y en el diseño están los fundamentos. Y el arquitecto tiene que respetar el diseño y el que lo construye tiene que respetar el diseño y tiene que poner la cantidad de mezcla, la cantidad de alambre, de hierro en las fundaciones. Tiene que respetarlo tal cual fue diseñado. Y cuando alguien respeta eso, siempre que hay un terremoto en nuestros países, dice, se cayeron las casas porque estaban construidas sin las normas establecidas por el Ministerio de Viviendas. Y construyeron sobre terrenos que no eran aptos. Hay muchos cristianos que están construyendo una vida cristiana sobre terrenos que se van a derrumbar. Están construyendo sobre lugares a donde no hay, hermano, garantía de estabilidad. ¿Sabe por qué? Porque la garantía de estabilidad está en los principios. ¿Qué hace, hermano, un arquitecto para construir un edificio? Primero hace un examen de topografía. Y en ese examen de topografía, él lo que va a hacer es que va a analizar la tierra.
Y cuando Él analiza la tierra, Él sabe qué clase de materiales se van a adaptar de una manera sincronizada y natural para darle firmeza a la estructura. Usted, si quiere, hermano, entender para qué fue llamado, lo que usted tiene que hacer es un examen de su vida. Yo tengo que hacer un examen de mi vida. ¿Cuáles son los principios que yo tengo y cuáles son los que me faltan? Porque en el Señor todos los días aprendemos. En el Señor todos los días estamos adquiriendo piedras vivas de la fe, de la palabra, para construir el fundamento y llegar al modelo y al propósito para el cual Dios nos ha llamado. El ingeniero va hace las partituras conforme al diseño previo, y en el diseño previo el arquitecto mira cuáles son, hermanos, las herramientas que se tienen que usar, mide el tiempo. Muchos de nosotros vivimos un cristianismo desordenado, no tenemos una agenda. Usted, hermano, tiene que tener principios, usted tiene que manejar una agenda. ¿Por qué tiene que usted manejar una agenda? Para que usted sepa cuándo es que usted va a ir al culto, cuándo es que usted va a ir a la iglesia. Pero cuando usted anda, ay, hoy esta semana no me quedó chance de ir a la iglesia. ¿Sabes por qué no te quedó chance? Porque eres desordenado. Porque no tienes principios. Porque no mides tu tiempo. Una de las cosas que, hermano, le da estabilidad a un edificio, aparte del fundamento, es, hermano, la capacitación del constructor. ¿Usted cree que Dios no es capaz, hermano, para que nosotros podamos imitar sus pisadas? ¿Usted cree que Él no de un ejemplo digno de imitar? Hermano, Él tiene capacidad, Él tiene el bagaje para que decirnos que nosotros sigamos sus pisadas. ¿Por qué? Hay muchos hermanos que construyen y no saben, construyen porque han visto otro cómo construir. Por ejemplo, la película del albañil de Cantinflas. ¿Cuántos la han visto, hermano? La película favorita mía, si usted quiere saberlo. El albañil le dicen, haz un muro. No, y el hermano nunca ha usado. El que no es albañil tiene, hermano, la mezcla no la agarras con la cuchara, sino que la agarras con las manos. Pero el que es albañil, hermano, todo con la cuchara, mire, y bien bonito que tiran la mezcla. Pero el que no es albañil, y una sola manchazón y echa todo a perder, porque no es diestro, no es capaz. El Señor nos está diciendo que debemos de seguir las pisadas de Él, basado en los principios de Jesús. Imagínense, ¿qué más Jesús hizo? Dice, miren lo que dice, llevó, dice, verso 24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, oiga bien, ¿para qué? Dice, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Dios no te deja que tú le sigas a Él enfermo cuando tú no puedes seguir a Jesús. Dios nos carga cuando tú no puedes caminar. Dios nos carga. Dios nos carga. Es decir, cuando tú ya no puedes seguir, Dios te va a tomar en los brazos y te va a cargar hasta que tú seas sanado. Hermanos, cuando vienen las crisis a nuestra vida, yo he sentido a Dios cargándome, y yo a veces digo, Señor, me has abandonado, te has olvidado de mí, de mi justicia. El otro día, hermano, yo diciendo al Señor, la integridad es algo que tú amas. Y yo leía el Salmo 25 de David, y yo miraba muchas cosas en mí, hermano, y estaba diciéndome a mí mismo, Señor, siempre he preguntado por tus sendas y me he equivocado tantas veces, pero tú siempre me has buscado. Y yo le digo, sígueme buscándome en todas mis equivocaciones, sígueme buscándome. ¿Sabe por qué? Porque en las manos del Señor y en la dirección del Señor es la única forma en la que nosotros vamos a poder tener tranquilidad y paz. Porque la palabra del Señor dice que hemos sido llamados con un propósito, y ese propósito está bien marcado, hermano. Miren lo que dice
llevamos las marcas de Cristo. ¿En qué manera? Pablo dice en Gálatas 6:17, yo, dice, de ahora en adelante ya no voy a discutir con ustedes, le dice a los Gálatas, porque yo, le dice, las marcas las llevo en mi cuerpo. ¿Cuántos tienen marcas de Cristo aquí, hermano? La hermana Lady habló de una marca hoy. Me juzgaron y hablaron de mí. Esas son marcas, hermana Lady. Denle gloria a Dios, porque a alguien se le va a podrir la lengua. Y tire perdón también y misericordia para que sea sanado y libertad. Aleluya. Las marcas de Cristo. ¿Cuáles son las marcas de Cristo? Pues las marcas de Cristo tienen que ser una evidencia en nosotros para que lo vean todos aquellos que rechazan a Cristo. Cuando Pablo dice en Gálatas 6:17, hermano, que él lleva las marcas de Cristo, dice así: de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo, ¿el qué dice? Las marcas del Señor Jesús. Las marcas del Señor Jesús. Las marcas del Señor Jesús son marcas, hermanos, que si tú lo empiezas a buscar a través de la Biblia, todo lo que han pasado los grandes hombres de Dios, empezando por sus apóstoles. Primero, hay una persecución. ¿Quiénes son perseguidos? Los seguidores de Cristo. Mira lo que son las marcas de Cristo. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, hermano. Dice la palabra del verso 24 en adelante, del verso 33 en adelante, hermano. Mire las marcas de Cristo. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia. ¿Qué hicieron por la fe, hermano? Conquistaron reinos e hicieron justicia. Se vengaron del enemigo. Alcanzaron promesas por medio de la fe y la justicia. Taparon bocas de leones. Por la fe y la justicia, Daniel no fue comido en el foso de los leones. Por la fe y la justicia, aquellos 3 jóvenes no fueron consumidos por el fuego. Apagaron fuegos impetuosos. Oiga, la fe, la justicia, Dios. Evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad. Oh, pero hoy si no quiero ir al culto, me quedo durmiendo. No, se queda viendo la tele y relajado con un té de manzanilla, limón y miel. Si no quiere ir al culto hoy, el cristiano, hermano Chano, no va. Simplemente, hoy siento del Señor de quedarme en la casa descansando porque tengo mucho estrés. A ese estrés se le llama demonio. Hoy siento de no ir a la iglesia porque al fin y al cabo estoy mal con Dios. ¿Y a qué voy a ir a ser de hipócrita? Dios ama a los hipócritas que se arrepienten de sus pecados. Dios ama a los pecadores que se arrepienten. Pero Dios no ama a los mediocres, hermano. Pero ¿cómo hacemos hoy? Siento de Dios, hermano. Y cuando está la soga al cuello, ahí se vuelven ayunadores y vigilantes. Es cuando tú tienes que seguir principios. Los principios me hacen estar en pie, no importando las circunstancias de la fe que yo esté pasando. Mis principios, por ejemplo, yo tengo principios de higiene. Por ejemplo, no sé usted, yo uso hilo dental, pasta de dientes e hisopos para los oídos. Y uso champú y jabón, principios de higiene. Yo tengo que usar eso. Trueno relampaguee, yo tengo que bañarme, yo tengo que asearme. Principios. Tu vida cristiana tiene que tener los mismos principios. Tu vida cristiana, hermano, yo tengo principios cristianos. ¿Cuáles son mis principios? Nunca te vayas a acostar sin orar. Y yo eso, hermano, es algo automático. Y
a veces usted cree que yo quiero orar, a veces no. A veces el cansancio, hermano. Le voy a ser sincero. Ahora me levanté, me fui, me acosté a las 7:30. Tenía 2 noches de no acostarme. Y hoy eran las 11:30. Y escucho a mi esposa: ve, háblale a tu papá que ya es hora de irse para el culto. Y yo digo: ay, ¿pero por qué? Una horita más. No, ya tienes que irte. Principios, orar es un principio, ayunar es un principio, velar es un principio, leer la Biblia es un principio, pisadas del Señor. ¿Qué hicieron esta gente? Mira lo que hicieron, dice, se hicieron fuertes en la batalla. Hay muchos que no conocen su fortaleza, porque cuando el enemigo sale y les parte en medio, se ponen a temblar. Goliat, hermano, empezó a desafiar. ¿Y cómo estaba el ejército de Saúl? Todos estaban temblando, hermano, porque la unción de Dios no estaba con ellos. Pero cuando escuchó las amenazas, aquel hombre, aquel debilucho David, aquel muchachito pastor de ovejas, ¿qué hizo? Él dijo: oh, ¿quién es ese que hace esta afrenta tan grande a Israel? Dice: yo voy a matarte, yo voy a quitar la cabeza, y todos sabrán que hay Dios en Israel. Hacerte fuerte en batalla. Cuando tú no quieras, cuando tienes que echar para adelante, cuando tú ya no puedas levantarte como hizo Lady, es que te tienes que levantar. Pero muchas veces quiero y tengo que depender de mi estado anímico para servir al Señor. No, hermano, no. Tengo que depender si estoy en paz en mi hogar, en mis relaciones. No. Tú tienes que esforzarte. Hicieron valientes en medio de la batalla. Mira lo que hicieron. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Oh, los asirios, cuántas derrotas recibieron por un pequeño ejército de la tribu de Israel, las 2 de Judá, hermano. Cuántas veces fueron derrotados por estas 2 tribus del reino del norte, del reino del sur. Y dice: oiga, mujeres, ay, que yo soy la rosa, hermanas. Sí, usted es como el pétalo de una rosa. Muy de acuerdo, porque son tan delicadas. Hermanos, acuérdense de eso. Las hermanas son delicadas y hay que tratarlas con delicadeza, pero también hay que poner la dureza a veces, hermano. No todo flor, porque si no, usted sabe, son inteligentes, ellas nos perciben a nosotros. Yo sé que cuando Wendy quiere algo, hay buena comida en la casa, hermano. ¿Y a dónde quieren que la lleve después de que comió? ¿A qué lugar? Oh, perfecto, ya la conozco, hermano. ¿Qué quiere? Entonces, las mujeres, dice aquí, miren, verso 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros, dicen, experimentaron vituperios y azotes. Hoy, si no aguantamos los vituperios, menos los azotes. El pastor vino bravo hoy. El pastor me la tiró a mí. Es que solo a yo. ¿Te has fijado vos que cuando está predicando solo a yo me mira? Mentira, ni uno de ustedes le miro los ojos. Yo solo miro frente de aquí, hermano. El problema es que usted me mire a los ojos. Ese es su problema. Nunca miro a los ojos de nadie en la iglesia. Ay, el pastor me estaba mirando malicioso. No ponga los ojos en mis ojos, mire mi frente también. Porque esa es una estrategia. Entonces, mire, otros experimentaron vituperios y azotes. Ay, Dios mío, yo quisiera ver a Jesús entrando hoy en nuestras iglesias, dándole vuelta a las mesas, a todas esas luces. Yo creo que hoy Jesús, hermano, entrar a esas iglesias a donde ya el Espíritu Santo no está. Jesús empezar a darle, hermano. Yo creo que se comprar una hondilla salvadoreña, una resortera, hermano, y empezar a darle con ojos de venado, con plomo, hermano, a quebrar todas las luces, a sacar toda esa porquería del diablo que ponen en los altares. Yo creo que Dios, hermano, ¿qué hiciera Dios, hermano? Arrebatar a esas mujeres danzando en los altares y les dijera: mi casa no es un cabaret.
haré. Mi casa es casa de adoración. Mi casa es casa de alabanza, casa de sacrificio, casa de olor fragante. ¿Qué no hiciera Jesús hoy, hermano? Pero hoy en día, hermano, necesitamos la danza, Yo creo en la danza, hermano, pero no en esa mecánica, en esa cosa que ponen allí y empiezan allí. Si usted quiere coreografía, vaya, métase a un gimnasio. Vaya, agarre clases de ballet. Pero la iglesia no es para eso. La iglesia es para otro, hermano, propósito. Y el propósito, para esto fuiste llamado, para que fuese, hermano, presentase vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo a Dios, que es vuestro servicio dominical. Oye, ¿qué hicieron, hermano? No aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección, recibieron azotes. A más de esto, prisiones y cárceles. Hay mucha gente que está deseando una persecución en los Estados Unidos, y yo la veo, hermano. Y sabe que a veces en mi al fondo yo también quiero eso, hermano. Yo deseo que haya una persecución en Estados Unidos a la iglesia, y lo deseo para ver qué perico es verde, para ver a aquellos que nos llenamos la boca. No daré mi vida a nadie más que a ti. Yo quiero que haya algo como eso, hermano. Persecución. ¿Sabe por qué? Porque en una persecución yo creo que le van a decir: ah, no, diablo, yo soy tu amigo. Algunos hermanos hasta se van a ordenar de ministro. ¿Y qué quieren? Le van a decir a la lesbiana que los case. Venga, los caso. ¿Qué quieren? Le van a decir al homosexual. También los caso. Hermano, hay mucha gente que desea una persecución. Yo también la deseo. ¿Sabe por qué? Porque somos muy fresas. Estamos muy fresitas hoy en día. Aquí dice que recibieron vituperio. Hoy a la iglesia del siglo XXI no se le puede ni doctrinar, hermano. No se les puede ni enseñar ni corregir, mucho menos, hermano, se le da orden. Mire, uno de los principios que antes se regía la gente por ellos era que siempre, yo recuerdo que decían: si tú quieres una buena esposa, pregunta quiénes son sus padres. Decía mi papá: pregunta quiénes son sus padres. Si sus padres, ¿verdad? Allí está el reflejo de su hija. Mira cómo anda su mamá, así va a andar la hija. Ve cómo anda su papá, así va a ser su hijo. Es golpeador de mujeres, ve a su papá. Es una mujer loca, ve a su mamá. Y esos eran principios. Y sobre esos principios uno buscaba a su novia, hermano. Basado en esos principios. Pero hoy, hermano, no, si enseña buena pechuga, esa es la mía, dice el carnudo. Si anda en buen carro, ese es el gringo mío, dice la muchacha. Ay, y si anda a la moda, ay, ese es el de mis sueños. No, principios, hermano. Los principios de Dios. ¿Qué dice? Oh, vituperio, cárcel, azotes. Mira, ¿qué más? Prisiones. Fueron apedreados. Hoy ni se les puede decir nada porque sienten que les violaron sus derechos. Hermano, mire, yo tengo un problema, hermano. Desde que yo vine a este país y leí la geografía, enciclopedia del mundo, desde ese entonces yo dije que no había derechos humanos. Y cuando me vi, hermano, en este país sin idiomas, sin nada, y vine aquí y yo dije: verdaderamente nadie defiende los derechos de los pobres y de los más desventurados. Nadie, hermano. Esas organizaciones que se llaman derechos humanos son derechos para robar y extorsionar. Yo cada vez que veo jóvenes viniendo de nuestros países aquí, es como yo llegué, yo solo digo: ¿y la culpa quién la tiene? Los que nos sembraron principios. Nosotros tenemos un problemón grande ahora. ¿Por qué está ese problemón de las pandillas en El Salvador? Porque hubo ausencia de liderazgos en la iglesia y en la política. ¿Por qué tenemos tantos problemas aquí en los Estados Unidos hoy?
por ausencia de liderazgo y de principios. No hay liderazgos. ¿Usted cree, hermano, que esas matazones se van a detener? Mire, hasta que no censuren esos juegos diabólicos del internet, este país va a seguir siendo escenario de tiroteo y de masacres. Ve ese muchacho, hermano, que subía al Facebook, ese que acaba de matar allá gente allá en Chicago, creo que fue. Subía videos de matar con los que nuestros hijos pasan allí. Digo nuestros hijos porque supongo, hermano, que un día Diego va a querer jugar eso y yo no lo voy a dejar, por supuesto que no. ¿Y cómo se distraen ellos? Chu, chu, pi, pi, pi. ¡Te maté! Y lo llevan a la realidad. Principios. La falta de liderazgo. Usted, hermano, que está aquí es cristiano. Usted tiene que ser un líder dentro de la congregación. Usted tiene que ser un líder dentro de su casa. Usted tiene que poner normas. Y si no respeta las normas, si el cipotillo se la quiere llevar de lista, el muchachito, póngalo de patitas en la calle. A mis 16 años yo era independiente. Y no solo independiente, tenía responsabilidades económicas que sustentar, hermano. Pero ¿y qué hacemos, hermano? Todo lo estamos dando de gratis, sin valor alguno. No, hay que pagar un precio, hermano. La iglesia del Señor es muy fresa, es muy de papel. No hay formación de carácter. La formación de carácter es algo que nosotros, hermanos, no estamos entendiendo. Jesús, antes de empezar su ministerio, ¿a dónde fue? ¿A un hotel 5 estrellas? ¿A dónde fue Jesús antes de empezar su ministerio? Dice que fue arrebatado por el Espíritu. ¿Y a dónde fue? Al desierto. ¿A qué? ¿A pasar unas vacaciones? No. Él fue para ser tentado y probado. Oh, la iglesia hoy no quiere la tentación. La iglesia de hoy no soporta la tentación. La iglesia de hoy no quiere la prueba ni soporta la prueba. ¿Por qué? Porque muchos que entran en la prueba y en la tentación sucumben ante ella. ¿Sabes por qué? Porque no hay principios, no hay sí conforme a la Biblia y no hay no conforme a la Biblia. Y no sabes cuánto amas a Dios todavía. Porque una persona que sepa cuánto ama a Dios no la va a vender como Saúl, hermano, que la vendió por un plato de lenteja. Alguien que sepa cuánto vale el ser portador de la unción de Dios, el tener un llamado de Dios, hermano, para hacer de bendición a un pueblo, no va a jugar con la unción que Dios le ha dado, como jugó Sansón con la unción que estaba sobre él para matar filisteos. Cuando tú no sabes cuánto amas a Dios, tú no puedes entender el propósito para el cual Dios te llamó. Pero cuando tú amas a Dios, amas a tu prójimo y tienes el sí y el no de la Biblia, entonces tú tienes, hermano, lo que es la receta perfecta, el equipaje para el camino que te queda por caminar. Cuando uno va a viajar, que no es desprevenidamente, aparte del pasaporte, uno tiene que tener ¿qué? Una maleta. Hay unos que andan, hermano, hasta el botequín. Por ejemplo, las hermanas, si le buscan en la cartera a las hermanas varones, ahí anda de todo, ¿verdad, hermano? Andan sogas, serruchos, martillos, alicates, candados, llaves. Solo pistolas es que no andan, hermano. Pero ahí hay de todo en esa cartera, hermano. Y aparte, cuando van a salir un poquito lejos, se llena el baúl del carro solo con 2 mujeres que vayan en ese carro, hermano. Está lleno completo. Ahí va de todo, hermano. Porque se preparan para el camino. Los cristianos, hermano, tenemos que tener un equipaje para caminar con el Señor. Mi equipaje como cristiano, ¿qué tengo que tener yo en mi equipaje? Cuando usted va a dejar un hotel, que esté hospedado en un hotel, recoge lo que es suyo y deja lo que no es suyo. Principios. Principios. Recoge solo lo que es suyo y lo que no es suyo lo deja en su lugar. Principios. Le estoy diciendo no robar.
Y cuando usted recoge todo, ¿verdad? Usted se cerciora de que todo lo suyo esté en el equipaje, ¿verdad? Si en su equipaje van principios que no son de Dios, hermano, hay un equipaje del diablo. El equipaje del diablo, ¿sabe qué hay en el equipaje del diablo? Placeres, mentiras, lujurias, perezas, vagancias, irresponsabilidades, odios, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, enemistades, celos, envidias, borracheras, orgías, idolatrías. Ese es el equipaje del diablo. Pero el equipaje del Hijo de Dios, ¿cuál es, hermano? El gozo, la paz, el amor. Acuérdate que la paz, el gozo y el amor esté contigo, porque aunque estés pasando tormentas y dificultades, Dios va a estar contigo. ¿Y qué es lo que dice la palabra del Señor para terminar esto, hermano? Dice, fueron apedreados, verso 37, aserrados con serrucho, puestos a prueba. Oiga, puestos a prueba, sin negar o no negar al Señor, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Ellos no tenían Gucci, ellos no tenían Polo, ellos no tenían Nike, ellos no tenían Adidas, ellos no tenían el cocodrilito ese en la ropa. Dice que estaban pobres y aparte de pobres, angustiados y maltratados. Hermano, hay una de las cosas que a nosotros no nos gusta hoy, es que si estamos pobres, ay, ¿qué es esta maldición? Decimos nosotros, somos maldecidos. No, muchas veces es que no somos conformistas, no nos conformamos con lo que tenemos. La hermana Esmeralda dijo, y no había agua ni electricidad. Y ahora tiene agua y electricidad en la casa. Y aire acondicionado. Y mírenla, ahí está con 89 años de edad, sin quejarse, hermano. Y nosotros, con el mejor teléfono, estoy aburrido, estoy aburrida. Y tienes el mejor teléfono, tienes carro. Ay, no sé qué quiero, lo que necesitas es a Cristo. Tienes casa, tienes techo, tienes todo. ¿Por qué te estás quejando tanto? Esta gente aquí dice, mira, las marcas de Cristo, angustiados y maltratados, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todo esto, dice, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, nunca recibieron o vieron lo prometido. Pero proveyendo Dios algunas cosas mejor para nosotros, que estamos aquí hoy, esta tarde, este domingo, para que no fuésemos para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y el verso 12 dice, por tanto nosotros teniendo, el capítulo 12, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Y qué dice, hermano? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay una carrera que seguir corriendo, hay un camino que seguir caminando. Y ese camino tú no puedes rendirte hasta que no escuches el llamado de Dios a subir en el día del rapto. Mientras tú no recibas el llamado de Dios a subir en el día del rapto, tienes prueba, Dios te dice sigue caminando en tu prueba. Tienes lucha, Dios te dice sigue caminando en tu lucha. No tienes fuerza, Dios te dice saca fuerza de debilidad y sigue caminando allí a donde ya no hay fuerza, sigue caminando. Tienes una crisis de fe, sigue caminando aunque tú no veas la salida, pero Dios tiene una salida. ¿Sabes por qué? Porque muy pronto recibiremos el llamado, pero para eso hay que estar caminando
en el camino. Y dice: despójate de todo peso del pecado. A veces, ¿por qué nos cuesta servirle al Señor y seguir las pisadas del Señor? Primero es porque no queremos sufrir. Se alargó el culto media hora más. ¿Y este pastor qué le pasa? ¿Qué no sabe, hermano? Pero ni los que andamos en ayuna estamos queriendo. O tengo cara de hambre yo, o tengo cara de quererme ir para la casa. Ah, no, porque usted está hablando y yo solo estoy escuchando. Hermano, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo aquí? Miren, el verso 2 del 12 dice: aparte de que te despojes del peso del pecado y que corramos la carrera que tenemos por delante. Último consejo dice: puesto los ojos en ¿quién? ¿Quién es Jesús para usted, hermano? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para tu vida? ¿Quién es Jesús para tu familia? Jesús, dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió ¿qué? La cruz, y menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y te dice a ti, iglesia, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Hermano, yo quisiera, escuche bien esto. Yo conocí un misionero de Singapur y él mostraba su mano amputada, y él decía: esta es la marca de Cristo. Y cuando él predicaba, hermano, él decía: esta es la marca de Cristo. Esta mano me la quitaron en la plaza pública para que no leyera la Biblia, y me sentenciaron de que me iban a quitar la otra. Y cuando me quitaran las manos y yo seguía con la Biblia, me iban a quitar los ojos. ¿Alguien me puede mostrar un golpe que se ha llevado por la causa de Cristo, un golpe físico? ¿Hay alguien aquí que diga: y por causa de Cristo me golpearon, me tiraron piedras, me hizo? Nadie de los que estamos aquí, supongo que nadie tiene un golpe. Tal vez tenemos desprecios, pero no golpes. ¿Alguien de aquí ha ido a la cárcel por la causa de Cristo? ¿Cómo debemos de servir al Señor nosotros? Que Dios no nos ha permitido pasar por esos procesos. Y yo digo y estoy seguro que si hay una persecución aquí en los Estados Unidos, la iglesia no sobrevive. Somos descartables, hermano, porque no sabemos cuánto amamos a Dios. Amamos a Dios por lo que Él nos da o por lo que dicen que nos va a dar. No, yo no amo a Dios por lo que Él nos va a dar. Yo amo a Dios por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Él pagó mi pecado, llevó mi desgracia, llevó mi miseria, llevó mi dolor, llevó mis enfermedades, llevó mi sufrimiento, llevó una condenación eterna en su cuerpo. Por eso yo lo amo, por eso yo perdono, por eso tú tienes que perdonar, por eso tú tienes que amar a Dios sobre todas las cosas, porque nadie ha puesto la vida que Él puso, nadie sufrió lo que Él sufrió. ¿Y tú qué, hermano? ¿Te duele una hora de oración? ¿Te duelen 3 horas de culto? Oh, qué marcas, hermano. Tenemos unas marcas nosotros hoy en día, tremendas marcas. Sí, marcas de teléfono, marcas de zapatos, marcas de ropas, marcas de orgullo, de opulencia, de grandeza, de arrogancia, de sinvergüenza. Pecamos nosotros, hermano. ¿Cuáles son nuestras marcas? Mis marcas, hermanos. Puedes decir: la llevo en mi corazón. Pero Pablo dice:
Yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Azotado 39 veces por mis hermanos los judíos, más una azota. Todo aquel hermano que no sabe cuánto ama a Jesús, hoy tú debes de darte cuenta de esto. Te pregunto, Tito 2:8 dice que nosotros tenemos que dar un buen testimonio para que nuestros adversarios se avergüencen y no tengan nada malo que decir de vosotros. Yo quiero que usted allí a donde está se ponga de pie, incline su rostro al Señor. Y yo te pregunto hoy, ¿cuáles son las marcas? ¿Cuál es tu sufrimiento que tú has obtenido por seguir a Cristo? Hay marcas. Gracias, Padre, en esta hora te doy. Gracias, Señor, porque tú no me has dejado. Si allí en las redes sociales hay alguien que quiere aceptar a Cristo en su corazón, en esta hora, mira esta oportunidad que Dios te da hasta allí a donde estás. Repite conmigo estas palabras: Señor Jesús, perdona mis pecados. Acepto tu sacrificio hecho en la cruz por mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te acepto como mi Señor y mi Salvador personal. Perdóname, Señor, todos mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Oramos al Señor. Padre, gracias en esta hora. Si hay un enfermo, va a pasar al altar hoy. Si alguien va a arreglar cuentas con el Señor, va a pasar al altar hoy. Si necesitas ser fortalecido por el Señor, pasa al altar hoy. Si te has estado quejando sin causa, el enemigo te ha sentado en la comodidad de tu casa, en la comodidad de la vida que el enemigo ofrece en esta hora, ven y preséntate ante Dios. Tú, predicador, sigue predicando la palabra. Tú, predicadora, sigue predicando y anunciando la palabra. Puesto los ojos en Jesús, el consumidor de la fe, el autor de nuestra fe, quien por el gozo mismo menospreció el oprobio y sufrió la muerte de cruz.